Muy buenos días, distinguidas y distinguidos colegas. Es un gran gusto para mí compartir con ustedes esta mañana algunas reflexiones en torno a la publicación científica y agradezco muchísimo a los organizadores del evento y de esta mesa redonda por invitarme a participar. La ciencia moderna surge en los siglos XVI y XVII, en Europa principalmente, como un conjunto de factores muy complejos que generan un fenómeno cultural completamente novedoso, que es lo que llamamos hoy la ciencia moderna. Una de las características más importantes de esa actividad es la socialización y la comunicación de los resultados. Eso se desarrolló desde un principio. Aquí les muestro algunos ejemplos. La Academia del Cimento en Florencia, donde se reunían los investigadores a discutir sus avances, sus resultados. La famosa Royal Society de Londres, ¿verdad? Uno de los colectivos académicos primeros. Es decir, que mediante reuniones periódicas de colegas se comunicaban y socializaban los resultados de las investigaciones, y luego un fenómeno fundamental fue la aparición de las revistas especializadas, lo que conocemos como journals, ¿verdad? Y las Philosophical Transactions de la Royal Society fue probablemente el primer journal. Existen actualmente miles de journals en el mundo. De manera que la socialización de los resultados de investigación, de los esfuerzos, el intercambio entre colegas es un elemento absolutamente esencial de la ciencia moderna. La pregunta que surge aquí, que puede ser una pregunta pues muy obvia, pero que vale la pena reflexionar sobre ella, es ¿por qué es importante publicar los resultados de una investigación? Bueno, en primer lugar, como mencionaba, se socializa el esfuerzo y se contribuye al acervo del conocimiento. Yo me entero de lo que está haciendo alguien en China o en Italia porque publica sus resultados y yo me entero de ellos, ¿verdad? De manera que la publicación es un elemento de socialización del conocimiento. Pero también es muy importante porque proveen insumos para toma de decisiones basadas en el conocimiento, es decir, en el ámbito de la salud, las autoridades de salud dependen de resultados de investigación publicados en revistas especializadas para tomar decisiones en el ámbito de la intervención en salud pública. También es muy importante porque el ejercicio de la publicación somete el trabajo de académicos y académicas a la crítica constructiva de pares académicos, es decir, depura la producción académica científica. Y finalmente, la publicación es una forma de rendición de cuentas a la sociedad y a quienes financian la investigación. Es decir, un proceso de investigación no culmina propiamente hasta que los resultados de ese estudio sean comunicados por órganos especializados, revistas revisadas por pares externos a la comunidad científica. Esa es una rendición de cuentas a quienes patrocinan o financian la investigación, en última instancia a las sociedades que son las que financian la investigación. Entonces, eso explica por qué es tan importante publicar. Ahora, a la hora de publicar hay algunos aspectos claves que debemos tener muy en cuenta. Uno primero, que es muy crítico, es cuándo publicar. ¿En qué momento un grupo de investigación debe considerar que ha acumulado un corpus de conocimiento suficiente que amerite ser comunicado mediante una publicación científica? Y aquí nos movemos entre dos extremos, a donde lo ideal sería un punto medio. Nos movemos entre el famoso publish or perish, esa urgencia por publicar para ascender en la carrera académica o porque hay que reportar resultados, porque ha habido financiamiento, etcétera, y la procrastinación, que es el vicio de dejar resultados que ya estarían listos para publicar, no hacerlo por diferentes razones, por pasividad, porque hay mucho trabajo para seguir acumulando resultados, porque cuesta escribir, por lo que sea. Entonces, no se debe hacer ni la precipitación para publicar algo que todavía está inmaduro o que es muy fragmentario o preliminar, ni dejar para después la publicación de resultados que ya están suficientemente consolidados para ser comunicados. Ese punto medio es muy importante de manejar en los grupos de investigación. La siguiente pregunta es ¿qué publicar?, ¿verdad? Y ahí lo importante es reconocer cuando se tiene algo significativo que comunicar, es decir, tener la capacidad de separar la paja del grano. Podemos hacer experimentos muy interesantes que nos permiten obtener resultados, pero si esos resultados no van a contribuir al acervo del conocimiento,
pues no es conveniente publicarlos, ¿verdad? Entonces, decidir qué se debe publicar o también dentro de un amplio conjunto de resultados de investigación, cuál subconjunto de esos resultados debemos colocar en una publicación es también otra decisión muy importante. La siguiente pregunta es ¿dónde publicar?, ¿verdad? Y ahí se debe seleccionar la revista. Como vamos a ver dentro de un momento, el universo editorial es muy grande. Hay revistas de muy diferente nivel de exigencia, hay revistas con muy diferentes énfasis temáticos y entonces la selección de la revista también es un ejercicio de análisis muy importante que se debe considerar. Y luego, ¿en qué idioma publicar?, ¿verdad? Nos guste o no, el inglés es el idioma de la ciencia biomédica hoy día. Lo fue en otros tiempos el francés o el alemán, en el siglo XIX, principios del siglo XX, hoy día es el inglés. Eso no significa que no podamos publicar en español, en revistas locales o regionales, pero claramente si uno quiere comunicar a un auditorio académico internacional los resultados de sus investigaciones, pues lo más productivo, lo más eficiente en ese sentido es hacer las publicaciones en inglés. En ese sentido, entonces, podemos ver que hay un amplio universo de revistas científicas, ¿verdad? Hay miles de revistas científicas en el mundo y es muy importante saber discriminar cuáles revistas serían las revistas más adecuadas para publicar nuestros resultados. En las revistas científicas especializadas existe lo que se llama un subconjunto de revistas que se llama revistas de corriente central. Y en la investigación de ciencias naturales y ciencias biomédicas, esas revistas de corriente central forman parte de lo que se llama el Science Citation Index, que incluye aproximadamente 6.500 revistas en todo el mundo. Ese club selecto de revistas de mainstream science de corriente central fue desarrollado a raíz de una iniciativa del Institute for Scientific Information que creó lo que se llama la Web of Science y que ubicaron cuáles serían esas revistas, de corriente central. Eso luego fue adquirido por la empresa Thomson Reuters, que maneja esta Web of Science. Debo aclarar que esto es algo, consensuado en el ámbito de las ciencias naturales y las ciencias biomédicas. Es diferente en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, donde el universo editorial varía y donde las opciones para publicar se deben tomar otras consideraciones en ese sentido. Existen, por supuesto, además de estas bases de datos, otras como por ejemplo Latindex, que ubica revistas que se publican en América Latina, etcétera. Pero a lo que voy es a lo siguiente: si uno quiere que sus resultados tengan una incidencia en el universo o en el contexto de la comunidad científica internacional en el ámbito de ciencias biomédicas, lo más importante y lo más recomendable es tratar de publicar en estas revistas de corriente central. Porque estas son las que están en las grandes bases de datos y son las que son accesibles por investigadores e investigadoras en diferentes partes del mundo. Este es un tema que se las trae, hay discusiones de tipo filosófico, político relacionado con esto, pero en términos generales, en mi opinión, lo conveniente es tratar de publicar este tipo de trabajos de investigación biomédica en estas revistas de corriente central. Existe, por supuesto, todo un universo más amplio de revistas que no están dentro de este ámbito de corriente central y a donde, por supuesto, es totalmente legítimo publicar. Hay que diferenciar también aquí entre lo que es la comunicación original de un resultado científico, que es lo que estoy hablando, y lo que es la comunicación más de tipo divulgativo o de educación continua, la cual, por supuesto, puede y muchas veces debe ser efectuada en el propio idioma del país donde se está efectuando, en órganos de publicación locales, porque el objetivo ahí es difundir conocimiento previamente generado mediante la investigación. Entonces, son dos tipos de filosofías de publicación, dos tipos de objetivos de publicación que hay que diferenciar claramente. Un tema muy relevante a la hora de elaborar una publicación científica es la autoría de las publicaciones. Es un tema que muchas veces genera conflictos, genera discrepancias entre grupos de investigación y cuando se está trabajando en proyectos de tipo multicéntrico, este tema adquiere una relevancia fundamental.
Pienso que se debe definir claramente mediante diálogo entre involucrados en un estudio y ojalá previamente o durante el desarrollo del estudio que se vayan definiendo estas cosas para evitar conflictos a la hora de que el trabajo ya está finalizado y se está desarrollando. Es decir, como en tantas otras cosas en la vida humana, el diálogo, la búsqueda de consensos, la tolerancia y la comprensión de posiciones opuestas es muy importante aquí. Para ser autor en general, en esto hay diferentes tipos de posiciones, aquí traigo una en la que yo comparto. Para ser autor en general de un trabajo se debe haber contribuido en el diseño del estudio y o haber participado activamente en la fase experimental y de recolección de resultados y o haber participado activamente en el análisis e interpretación de resultados y haber participado en la escritura y haber revisado el manuscrito y aprobado su contenido. Es decir, un autor de un trabajo tiene que haber tenido una participación significativa, ya sea en el diseño del estudio, en la recolección de información a nivel experimental, en la elaboración de los datos y en el desarrollo de las conclusiones y, por supuesto, todos los autores tienen que haber participado de alguna manera en la escritura del trabajo y estar de acuerdo en la versión final del trabajo. Les traigo aquí un ejemplo de un estudio que publicamos el año pasado en el Instituto Clodomiro Picado para ponerles un ejemplo de esta situación. Este fue un estudio que hicimos en colaboración con un grupo en España, en el Instituto de Biomedicina de Valencia y con un colega francés sobre la capacidad de eficacia preclínica de 4 antivenenos que se distribuyen en el África subsahariana para neutralizar venenos de esta serpiente Echinocelatus, que es la serpiente más importante en las sabanas del oeste del África subsahariana. Aquí lo que pasó es que el grupo de España efectuó una parte muy importante del estudio y el grupo nuestro en el Instituto Clodomiro Picado efectuó otra parte igualmente importante. Entonces, en las discusiones y en las conversaciones con los colegas de España a la hora de cómo acomodar los autores, lo que definimos fue lo siguiente. El peso principal del trabajo recayó, digamos, en el trabajo que se hizo en Costa Rica, aunque, repito, el trabajo en España fue muy importante. Entonces, colocamos de primera autora la persona que trabajó en nuestro grupo, la doctora Laura Sánchez, y de segunda autora a la doctora Davinia Pla del grupo de España. Y pusimos una acotación aquí diciendo que estas dos autoras habían tenido una contribución similar en el desarrollo del estudio. Eso equivale a decir que esas dos personas son primeras autoras, de hecho, del trabajo. Y en cuanto a los autores correspondientes, el doctor Calvete, que es el coordinador del Grupo de España, y mi persona, que era el coordinador del grupo de acá, nos pusimos al final del trabajo y también pusimos una acotación diciendo que ambos éramos autores correspondientes del estudio, que para consultar una parte específica de antivenómica se consultará al doctor Calvete y para consultar la parte de neutralización se consultará a mi persona. Entonces, de esa manera logramos amarrar mediante diálogo y entendimiento cómo hacer constar de una manera justa la participación de los diferentes actores y grupos en un trabajo. Esto es muy importante a la hora de desarrollar un trabajo. ¿Cuáles son los problemas de autoría que surgen y que en algunas ocasiones tienen consecuencias éticas? Primero, incluir autores que solo han aportado financiamiento reactivos. Esto no debe ser, ¿verdad? Es decir, que una persona tenga un proyecto de investigación, que haya conseguido dinero y que aporte financiamiento para el proyecto reactivos, sin haber participado en la concepción del proyecto, en la recolección de los datos, o en la interpretación de los datos, o en la elaboración del manuscrito, no se merece una autoría, merece un agradecimiento. Autores incluidos por conveniencia sin que hayan participado en el estudio. Hay muchas variantes de eso, ¿verdad? Hay un elemento ahí de conveniencia política a veces. La persona tiene que haber tenido una participación de alguna manera en el estudio. Autores que han participado y que son excluidos. Esto se da muchas veces, una persona que tiene una participación significativa y que por alguna razón el grupo de autores finales lo excluye, ¿verdad? Lo invisibiliza como creador de ese producto de investigación. Autores fantasma, esto se ha criticado y comentado mucho en la literatura, y eso es que una persona que no forma parte del grupo de estudio redacta el trabajo, lo elabora, a veces como una venta de servicios, y no aparece como autor del estudio, ¿verdad? Eso es claramente indebido.
Y luego, en otras ocasiones, que el artículo haya sido escrito por patrocinadores del estudio y no necesariamente por los investigadores que directamente han participado en el estudio. Entonces, hay muchos problemas de autoría que deben ser juzgados desde un punto de vista de justicia en la participación y también desde un punto de vista ético. Quiero enfatizar aquí algo que percibo en nuestra cultura nacional y yo diría latinoamericana como un problema importante a la hora de escribir un trabajo, y es el esmero y la dedicación que se debe tener para una publicación científica. Muchas veces se piensa que ya al tener todos los resultados de un trabajo está hecho un estudio y que la escritura del manuscrito es una cosa como pues ya un corolario de ese esfuerzo, pero que no es algo muy importante. Y eso, digamos, conlleva muchos errores a la hora de escribir un manuscrito. Y eso descalifica muchísimo el aporte que puede hacer ese trabajo. Muchas veces uno lee una publicación y de repente empieza a encontrarse errores gramaticales, errores de redacción, errores de concepto por chambonada, para usar un término coloquial, y aunque el trabajo sea muy bueno, esos errores, esa falta de depuración y de esmero a la hora de escribir un trabajo debilitan muchísimo el impacto que tiene ese trabajo. Muchas veces eso se hace por prisa, se hace porque se quiere pasar a otra cosa, pero es algo que hay que tener muy presente. Entonces, debe haber un ejercicio de pausa y reflexión. Escribir un trabajo es un esfuerzo de reflexión, es un esfuerzo de creatividad intelectual, a donde se debe tener pausa, se deben sopesar los resultados, se debe revisar la literatura, etc. Se debe analizar en grupo los resultados y discutir sus implicaciones. Se debe revisar muy bien la literatura, el estado del arte. Se cometen muchas veces injusticias al escribir un trabajo de una manera atropellada por no mencionar en las referencias contribuciones importantes de personas que han trabajado en el mismo tema. Eso es muy común. Se debe ser muy meticuloso en la preparación de figuras, cuadros, estilo de las referencias. El manuscrito debe ser revisado detenida y críticamente por todas las personas autoras y, sobre todo, evitar errores de ligereza y falta de cuidado, los cuales son a veces frecuentes. Problemas éticos de la publicación, esto ya se ha hablado mucho, pero quiero revisarlos. El plagio, ¿verdad? Un problema tremendo, que de hecho las revistas científicas hoy día lo detectan con programas informáticos que detectan eso y que se da con mucha frecuencia. La falsificación de resultados, ¿verdad? Que ya se ha descrito mucho en los medios de comunicación, etcétera, ejemplos muy graves en todo el mundo. El ocultamiento de hallazgos, es decir, hallazgos que de alguna manera no apoyen una hipótesis que un investigador, un grupo de investigadores tiene y que se oculten, eso es un problema ético importante. El no reconocimiento del aporte de otros y otras, ya lo mencioné hace un momento. Hay un problema que puede caer dentro del ámbito de la ética, que son las publicaciones repetitivas o divididas, es decir, yo tengo un volumen de resultados aquí, yo puedo sacar un trabajo grande, sólido, conceptualmente fuerte con ese volumen de trabajos, o puedo tomar ese volumen de trabajos y dividirlo en 5 publicaciones que me van a beneficiar probablemente en mi carrera académica en términos de salario, pero que no dan un aporte científico, puesto que es mucho mejor colocar todos esos resultados en un solo volumen. Eso es lo que se ha llamado salami science y es un problema que ha sido denunciado repetidamente. Y luego el problema de publicaciones irrelevantes, ¿verdad? Es decir, a consecuencia de esa presión que tenemos por publicar, podemos tener un resultado que sabemos que no aporta mayor cosa, que no introduce ninguna novedad y sin embargo lo publicamos para tener una publicación más. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en consideración. Está el tema de los conflictos de interés, un tema amplísimo que ameritaría una sesión entera, ¿verdad? Definidas como situaciones en las cuales consideraciones de tipo financiero, profesional o personal pueden comprometer o tener la apariencia de comprometer el juicio profesional de un investigador en el desarrollo de sus estudios o en el informe de los resultados de una investigación. Esto es muy grave, ¿verdad? Y es algo que está muy presente en la literatura biomédica y que se debe considerar. Se debe prestar particular atención en ese sentido a investigaciones financiadas por empresas, la práctica lo ha demostrado.
y la responsabilidad ética de las personas investigadoras a lo largo de la investigación es fundamental. Pero no solo el conflicto de interés no solo tiene un elemento financiero, tiene un elemento también de competencia profesional, ¿verdad? Y claramente los posibles conflictos de intereses deben ser mencionados en la publicación mediante disclosure statements. Y ya para finalizar, quisiera mencionar otro elemento de la publicación científica que es fundamental y que tiene connotaciones éticas, que es el proceso de revisión por pares o peer review. Esta ha sido la mejor forma como la comunidad científica ha desarrollado la evaluación de los trabajos. Es decir, hay un código ético y académico en la comunidad académica mundial que hace que los pares académicos conocedores de un determinado tema revisen los trabajos que se presentan sobre ese tema. Y eso requiere de parte de esos pares académicos un comportamiento ético adecuado porque los conflictos de interés aparecen con mucha frecuencia en ese caso. Es el eje central de la lógica de la publicación científica, es un código de comunidad científica. Todos los investigadores dedicamos una buena parte de nuestro tiempo a hacer peer review de trabajos de otros colegas, muchas veces sin ninguna remuneración, sin más reconocimiento que el trabajar por un código de comportamiento científico. Es muy importante en los procesos de depuración y aprendizaje para los grupos de investigación, pero hay muchos aspectos éticos involucrados y los conflictos de interés son muy frecuentes en este sentido. De hecho, cuando uno revisa una publicación que le mandan de una revista, uno tiene que declarar si hay un conflicto de interés o negarse a revisar el trabajo si uno siente que hay un conflicto de interés. Eso es lo que quería presentarles. Nuevamente les agradezco la invitación y su atención.